Bueno, estamos en vivo. A ver, pero sí, estamos en vivo. Buenas tardes para todos, para todas. Agradecerles nuevamente por estar en esta nueva edición de ATEACOM. Estamos presentes aquí desde, bueno, de una forma virtual para asistir a lo que sería la conferencia de Lucas Margarit, que se titula Tom Stoppard, del traslado del sentido de la traducción. Voy a presentar a Lucas, voy a leer su currículum. Eh, Lucas Margarit, Buenos Aires, 1966. Es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires. Su tesis trató acerca de la poesía de Samuel Beckett y ha realizado su postdoctorado sobre la traducción y la autotraducción en la poesía de este mismo autor. Ex becario del British Council, UBA doctorado, Fondo Nacional de las Artes, es poeta y profesor e investigador en la Universidad de Buenos Aires. Ha colaborado con numerosas publicaciones y dictó cursos, seminarios y conferencias tanto en Argentina como en el exterior, México, España, Polonia, Eslovaquia, etc. Publicó los libros de poesía Círculos y Piedras, Laszlo y Alvis, El libro de los elementos, Bernard Mech Ellis o La teoría de la distancia, y acaba de salir Telesio, brevísimo tratado sobre el asombro. Entre sus títulos de ensayos, Samuel Beckett, Las huellas del vacío, Leer a Shakespeare, Notas sobre la ambigüedad. Asimismo, ha editado con el grupo de investigación que dirige 3 tomos de textos utópicos ingleses, 2 volúmenes con textos del siglo XVII y un tercero con utopías del siglo XVIII y poéticas inglesas del Renacimiento. Es codirector de la revista beckettiana UBA e Interliteras UBA y miembro del Comité del Buenos Aires Poetry, Estudio Teatro, Lima, Escenológicas, Polonia, entre otras. Es miembro de la Samuel Beckett Society y de la Asociación Argentina de Teatro Comparado. Sus poemas han sido traducidos al inglés, al portugués, al catalán y al italiano. Está terminando un nuevo libro de ensayos sobre Samuel Beckett. Bueno, de esta manera, Lucas, te damos la bienvenida en esta oportunidad para que, bueno, nos comentes sobre tu conferencia sobre Tom Stoppard, del traslado del sentido a la traducción. Bien, muchísimas gracias Paula, gracias a todos por la organización de estas jornadas. Esperemos que las próximas puedan ser presenciales. Lástima no haber podido ir a Catamarca, pero bueno, por suerte podemos hacerlo de este modo. El título de mi conferencia es Tom Stoppard, porque faltó una parte, Paula, del título, del traslado de sentido a la traducción imaginaria. Esto nace de una serie de conversaciones que tuve con Micaela Van Muylen de Córdoba y Laura Fobio, que justamente me invitaron a formar parte de un dossier sobre teatro y traducción. Y a partir de justamente de esta invitación pensé entre varias opciones, y creo que Tom Stoppard es un autor que reflexiona mucho, incluso dentro de su propia obra, acerca de la problemática de lo que significa traducir. Y pensé, bueno, para armar justamente ese texto para el dossier, y como estaba trabajando en esa línea, propongo también ese tema también para esta conferencia. Transducere, esa es la base etimológica de traducir, que si nos avenimos justamente a la etimología, traducir es trasladar, guiar a través, es decir, llevar de un lugar a otro. Claro está que también podríamos considerar trasladar de un espacio de sentido a otro, o más arriesgado quizá, de un espacio de construcción de sentido a otro. Es decir, no solamente me voy a referir a la traducción como el traspaso de un idioma a otro, sino distintas formas de traslado. Y me gustaría, antes de ya entrar de lleno al tema de Tom Stoppard, compartir un PowerPoint, sobre todo por las citas de las obras de Stoppard, que al trabajar justamente problemas lingüísticos es interesante que tengan el original en la pantalla.
¿Se ve bien ahí? Sí, está muy bien, Lucas. Gracias. Perfecto. Bien. Entonces, como decíamos, Tom Stoppard del traslado de sentido a la traducción imaginaria. En teatro, traducir puede pensarse también como la transposición del texto al espacio de representación, el escenario y todo lo que ello conlleva. Y aquí ya entramos en una disyuntiva con respecto a ese traslado. Pasamos de una representación sugerente por ausencias en el texto, es decir, por lo general lingüística, a una elección determinada por varios factores, ya sea el director, la puesta, los cuerpos, los objetos. Es decir, de qué manera también traducir o trasladar el texto escrito al escenario. Incluso esto va a traer una serie de problemáticas interesantes para pensar, que tiene que ver, por ejemplo, con los notebooks de puestas en escena, los cuadernos de puestas en escena, etcétera, donde también hacen los mismos autores variaciones sobre sus propias obras. Y justamente voy a citar con respecto a esto una frase de Salnav que dice, tanto la traducción como la dirección implican la transposición a otra lengua, a otro sistema de expresión. Me interesaba también esto de sistema de expresión, porque en algún punto estos elementos que forman el sistema tienen que ver también o son parte indispensable de esta idea de traducción que vamos a ir manejando en esta conferencia. Entonces, si la transposición de un sistema de expresión a otro implicaría pensar cómo manifestar de otro modo aquella imagen, trama o idea que primero se trasladó al papel y de allí al escenario, entonces toda puesta en escena es el es el resultado de un proceso de traducciones necesario. Es decir, toda puesta en escena es un conjunto necesario de traslaciones. Y esto está poniendo también en evidencia otra cuestión que es el, la cuestión espacial. ¿Qué significa pasar de un estado, o por lo menos de un estado de espacialización virtual, como puede ser la del papel o incluso la pantalla, a un escenario físico como el teatro, como el tablado? De este modo, se irá construyendo también un entrecruzamiento de representaciones y de ecos que van dando forma a una representación dramática y que necesita de la observación del espectador o del lector para establecer justamente los vínculos que toda traslación estaría implicando en este sentido. Por otra parte, no podemos olvidar que en este entramado, la crítica genética, lo que hablábamos recién justamente de los cuadernos, puede tener un papel central en el proceso de constitución de sentidos con respecto al resultado final. Pero esto ya entra en otro terreno de análisis, aunque también puede considerarse como importante justamente para pensar o reflexionar sobre lo que significa traducir en estos términos, como decíamos recién. Y vuelvo a esta idea de los cuadernos de puesta en escena, de los que yo trabajé, sobre todo los de Beckett, pero también podemos ver los diagramas de Heinrich Müller, por ejemplo, etcétera, donde también nos lleva a pensar en esta misma idea de traslación. Y me gustaría remontarme al Renacimiento en Inglaterra, sobre todo para pensar un poco esta idea de escenario vacío, tan característica justamente de lo que es el teatro isabelino. Y ahí vamos a encontrar el uso deítico justamente del lenguaje para señalar cada espacio, para señalar los límites, si se quiere, que es necesario para hacer inteligible el espacio de representación en ese escenario vacío. Decir esto es el bosque de Arden implica justamente a través de la palabra crear, si se quiere, ciertos límites del lenguaje. Y volvemos a esta idea de trasladar justamente de la palabra a una escenificación. Hay ciertas convenciones justamente que van sucediendo a partir de estas relaciones de palabra y puesta en escena, que, tal como señala Dessen, con respecto a estas convenciones, va a decir,
y traduzco. Translate into stage action. Dice, para la escena los actores deben proveer el timing y la energía, y la audiencia debe justamente tener una participación activa. Es decir, ahí vemos que en esta idea de traslación, tal como la venimos señalando, está como decimos, esta continuidad necesaria entre traducción e interpretación del espectador. Entonces, la traducción de esta forma también debe cumplir una lógica en ese traslado para encontrar el verosímil de la representación. Y esto se manifiesta en diferentes estratos de lo que estamos presentando. La representación debería tener una coherencia interna que determine ese modo de complicidad al cual nos estamos dirigiendo. Estaba pensando con respecto a esta idea, y voy a volver a Beckett, por ejemplo, cómo trasladar a un escenario el pensamiento de un personaje. Ya con la técnica que contaba Beckett, lo podía hacer a través de una grabación en off, no a través del soliloquio, como sucedía en el periodo isabelino. Y estaba pensando en Rockabye o Hey Joe, la obra para televisión, donde también hay una voz en off que entra en diálogo y que no sabemos bien de dónde proviene esa voz. Y pensaba en Rockabye porque me parece una obra interesante para pensar esta idea de traslación, donde justamente la complicidad del espectador sabe que lo que está escuchando es el pensamiento de ese personaje sentado en la mecedora. Entonces, a poder hacer ese enlace entre el personaje y su pensamiento que aparece sobre el escenario es, como decía recién, una complicidad necesaria del espectador para poder construir justamente también o colaborar en la construcción de ese enlace de la traslación del texto a la escena. Entonces, la elección del periodo isabelino y de la obra de Beckett, evidentemente, pensando en Tom Stoppard, no fueron elecciones azarosas, sino que, bueno, las elegí por lo que significan estos dos autores para el funcionamiento del teatro de Stoppard. Tom Stoppard, en una de sus primeras piezas del año 1967, estrenada en 1968, Rosencrantz and Guildenstern are dead, Rosencrantz y Guildenstern están muertos, alude justamente en esta obra a Hamlet de una forma, a la obra de Shakespeare de una forma, y a Beckett de otra. Estos dos hipotextos, si seguimos la terminología justamente que Genet señaló en Palimpsestos, va a implicar justamente dos maneras de relaciones intertextuales. Por un lado, el más evidente es Hamlet, donde aparece el texto de Shakespeare conviviendo con el texto creado, si se quiere, de Tom Stoppard. Hay una apropiación justamente que hace Tom Stoppard con respecto al texto de William Shakespeare. Por otra parte, tenemos a Waiting for Godot, esperando a Godot, de Samuel Beckett. En el caso de la obra de Beckett, no tenemos una cita o una alusión explícita, sino que lo que encontramos es una escena inicial con dos personajes en una situación muy similar a la de Vladimiro de Estragón. Por ejemplo, la indeterminación de tiempo, la indeterminación del espacio, nos remite directamente a ese páramo con un árbol en la cual están los personajes beckettianos. Por otra parte, con respecto a Hamlet, vemos que en la obra de Stoppard hay una inversión de valores, una inversión de jerarquías, elemento fundamental de la cosmovisión isabelina y del teatro del siglo XVI y XVII inglés, lo que también va a permitirle a Stoppard, en esa inversión de jerarquías, rescatar a dos personajes secundarios y colocarlos en el centro de escena. Todo este tipo de manejos que vemos
que lleva a cabo Stoppard tiene que ver justamente con esta traslación. ¿De qué manera está trasladando, si se quiere, una obra del siglo XVI, XVII, está en el límite, al siglo XX? Esa traslación también podemos incluso leerla desde la idea misma de traducción. Es más, como decía recién, están conviviendo el texto de Shakespeare con un inglés del siglo XVI-XVII con el texto de Tom Stoppard, con un inglés contemporáneo. Esto también, esta coexistencia, esta tensión entre el pasado y el presente, entre dos formas del inglés y demás, tienen que ver también con una especie de contaminación entre las dos enunciaciones en el idioma inglés. Por otra parte, la obra nos muestra el otro lado de Hamlet. Es decir, la acción se traslada, vuelvo a esta misma idea de traslación, se traslada hacia las bambalinas. Es como que Stoppard nos está mostrando Rosencrantz and Guildenstern desde detrás de escena de una apuesta de Hamlet. Esto está muy claro justamente en la película a la cual pertenece el fotograma de esta imagen, la película que dirige el propio Stoppard y que es muy evidente cómo van por los bordes, por los márgenes de lo que vendría a ser la escena misma de la obra de Shakespeare. Ese atrás, entonces, o fuera de escena de Hamlet, es un lugar claramente indeterminado en el marco de la representación teatral en el periodo isabelino. Así podríamos volver a considerar el tema de la traducción como traslado y resignificación. Y aquí creo que podríamos contemplar otra traslación en estos sistemas de sentido, el de la época, es decir, cómo la tragedia del siglo XVI se traslada a la obra de Stoppard. Incluso hasta podríamos ver que se la traduce a un nuevo código de representación, donde los valores se modifican y se invierten. Y uno de los modos en que esto sucede es a partir del uso del inglés shakespeariano en consonancia con el inglés de un autor del siglo XX. Entonces, acá, en esta apropiación que está haciendo Stoppard, implica o se implicaría también justamente esta misma noción de traducción, ya sea epocal, de distintas cosmovisiones, etc. Estas apropiaciones y resignificaciones implican entonces llevar, es decir, traducir, acuérdense, transducere, que tiene que ver llevar hacia, llevar un hipotexto a una nueva serie de códigos que responden a otra naturaleza, a otros inventarios y a diferentes relaciones. Otra de las obras de Stoppard se titula After Magritte, de 1970. El título ya es sugerente. After Magritte puede ser según Magritte o después de Magritte. Y esta obra va a describir parte de la escena inicial del siguiente modo. Acá está la cita: "Most of the furniture is stacked up against the street door in a sort of barricade." La mayoría, traduzco, la mayoría de los muebles están apilados contra la puerta de la calle o puerta de calle en una especie de barricada. Fin de cita. Como ya se ha señalado, por la exactitud y el detenimiento en cada detalle, la imagen que se conforma sobre el escenario parece trasladada de un cuadro del pintor belga. El elemento pictórico es así una referencia que estará presente en esta pieza, pero que también nos permitirá avanzar sobre otra serie de problemas con el lenguaje en la pieza teatral. El tema de la referencialidad. Las palabras en la obra de Magritte tienen una presencia ineludible en una zona justamente de su producción, y la cuestión referencial es uno de los motivos centrales de las pinturas que conforman la serie de Trahison des Images, la traición de las imágenes, sobre todo la imagen que estamos viendo, "Ceci n'est pas une pipe", esto no es una pipa. Esta serie de
de pinturas, la tradición de las imágenes es de los años, fines de los años 20, 1928, 1929, más o menos. Y también Magritte tiene otra serie que se llama La Clef des Songes, es decir, la traición de las imágenes, la llave de los sueños, etcétera, donde ponen en juego no solo la relación palabra-objeto, sino también palabra-representación, al enfatizar la arbitrariedad y la frágil relación entre la cosa, la representación y los modos del lenguaje. Por ejemplo, el zapato, la luna, donde está el vaso, la tormenta, donde está el sombrero, la nieve, etc. Es decir, está haciendo hincapié en esa arbitrariedad entre palabra y referencia, entre ese objeto al cual el lenguaje intenta, si se quiere, nombrar. Y sobre esto, sobre esta arbitrariedad, va a armar justamente las obras sobre las cuales queremos hacer hincapié en esta conferencia. Es decir, hasta ahora lo que me interesaba era justamente hacer una especie de rápido recorrido por ciertos puntos de lo que podríamos denominar la poética de Tom Stoppard para llegar justamente a esta arbitrariedad de las cuales estamos hablando, para entrar justamente en las dos obras breves sobre las cuales quiero hablar. Estas dos obras se llaman Docks Hamlet, Cahut Macbeth, y son ya de 1979. Estas dos obras, por lo general se las dan juntas, también van a tener como hipotextos obras de Shakespeare. Son obras que duran alrededor de 20 minutos, quizá un poco más, y en algún punto está jugando Stoppard con los modos de representación del teatro shakespeariano y también con los modos de apropiación, por un lado lingüístico, de las obras de Shakespeare, pero también con problemas idiomáticos que él va a tomar justamente de sus lecturas de Wittgenstein, sobre todo. Y la obra comienza con una aclaración del propio Tom Stoppard, que dice: la coma que divide Docks Hamlet, Cahut Macbeth, también sirve para unir las dos obras que tienen elementos comunes. La primera difícilmente es una obra sin la segunda, y la segunda no puede representarse sin la primera. Tal como señala entonces Stoppard en el extenso comentario inicial, estas obras nacen en la colaboración entre Tom Stoppard y la compañía de teatro Docks Troupe. Por eso justamente esta referencia a este Docks and Docks Hamlet. Y es una obra que va a estar dirigida por su amigo Ed Berman. Existe una versión anterior de esta primera pieza de Docks Hamlet que se tituló Docks Our Pet, obra donde Stoppard ya pone en evidencia una serie de juegos de lenguaje prelingüísticos y corporales. Más adelante incorpora una versión de Hamlet de 15 minutos que se tituló The 15 Minutes Docks Troupe Hamlet. Y luego una especie de preámbulo o preludio para una versión de Macbeth que Pavel Kohut presentaba en el espacio privado del salón de una casa para evitar la censura y el veto de dos actores checos prohibidos por el régimen. Lo que se llamaba justamente en esa época, cuando se presenta esta obra, Living Room Theatre, es decir, el teatro de salón. Estas dos obras breves ya tienen entonces una serie de antecedentes y juegos con el hipotexto shakespeariano, pero también anuncian una puesta en conflicto de la relación entre palabra y cosa, a lo cual podríamos agregar también entre palabra y representación. Ahora vamos a ver después una serie de ejemplos y vamos a pensar de qué manera Stoppard está poniendo en evidencia
estos problemas de la relación entre palabra y objeto. Stoppard se había mostrado interesado por los problemas surgidos por los juegos de lenguaje, justamente sobre todo derivado de sus lecturas, de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, donde justamente va a encontrar una forma de representar sobre el escenario una teoría de origen filosófico acerca de la palabra y la comunicación. Y en este aspecto de la comunicación tampoco debemos olvidar justamente la influencia de Beckett en su teatro. Su intención era entonces, y dice, the possibility of writing a play, la posibilidad de escribir una obra que le pueda enseñar al espectador el lenguaje en el cual está escrito justamente la pieza. A partir de esta afirmación, volvemos a pensar en la necesaria complicidad del espectador en el momento de la representación. Los 4 personajes en Dot Hamlet, al comienzo de la obra, en un escenario casi vacío, están cargando y pasándose objetos. Este inicio interpela al espectador, ya que al hablar expone la arbitrariedad en el uso de las palabras conocidas, dando cuenta de un uso de los significantes alejado del significado que se le suele atribuir en idioma inglés. Tom Stoppard, entonces, para poder dar cuenta de este recurso con el que revierte las palabras y para que escapen de su sentido cotidiano, necesita presentar la traducción entre corchetes para el lector o para los encargados de la puesta en escena. Y fíjense que está entre corchetes lo que en inglés, en el inglés cotidiano, podríamos decir, significaría la palabra que está dicha al lado. Tom Stoppard entonces, para poder dar cuenta, decía, de este recurso, va a colocar entre corchetes el verdadero sentido de lo que están diciendo los personajes. Es decir, el texto mismo necesita una traducción del inglés al inglés. Es decir, está jugando con el idioma que el propio Stoppard adopta. Acuérdense que también Tom Stoppard es checoslovaco, y eso también le permite tomar cierta distancia con el inglés. Y de este modo vamos a encontrar que aparece un idioma en la obra que se denomina Doc's Language o el idioma Doc, que necesita justamente para poder ser entendido su traducción al inglés. Voy a leer este fragmento traducido. Cubo significa justamente gracias. Voz desde afuera del escenario. Ladrillo, que significa aquí. Charlie intenta coger la pelota, pero Abel no se lo permite. Y Charlie, escudero, y la traducción que propone justamente la obra es bastardo, hijo de puta, etc. Abel lanza la pelota a la persona invisible en los lados, no donde está Baker. Daisy, escudero, lo cual significa en inglés maldito bastardo. Abel dice afternoons, es decir, tardes, y la traducción que también está proponiendo al inglés es está relleno. Y Charlie, muy ofendido, dice Vanilla Square, es decir, escudero vainilla, que se traduce en inglés putrefacto bastardo. Esto como una muestra justamente de los juegos que está haciendo Tom Stoppard en lo que es la representación. Es evidente que el espectador, que en el momento de la representación no tendría acceso al texto, es decir, si uno en el libro aparece, pero en la puesta en escena, lo que aparece entre corchetes, evidentemente no está circulando entre el auditorio. Entonces realmente se produce una extrañificación de
de la escena a través justamente de la falta de esa traducción que sí ofrece el texto. Entonces el espectador se encontrará ante una pieza que está poniendo en tela de juicio el idioma aprendido. La presencia de los dos, entre comillas, idiomas en simultáneo en el texto evidencia una resignificación en el traslado de sentido. Lo que parece conocido deviene en un intercambio que escapa de nuestra posibilidad para establecer coherencia en los parlamentos, a no ser que tengamos una traducción cerca. Las palabras conocidas son usadas con un sentido diferente. El signo lingüístico se reacomoda en otra serie de significados. Pareciera que los personajes hablaran en un código particular que excluye al espectador hasta que pueda traducir esas palabras enunciadas en idioma DOC, lo cual implica que no hay un azar en el uso de esas palabras, sino que responden a una especie de lógica, ya que representan el significado dado desde el inicio a lo largo de toda la pieza. Wittgenstein señala que el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Por lo tanto, el significado de las palabras que usan los personajes en esta obra se va constituyendo en una zona de códigos que se va transformando en un hábito comunicacional. Esto nos conduce a una pregunta que es, ¿qué sucede con el idioma de origen y el de llegada? En este caso, no podemos dejar de dudar que se traduce en el texto que leemos del otro inglés al inglés habitual y conocido. Lo que se manifiesta entonces es un hiato entre palabra y sentido que se radicaliza cuando encontramos en medio de este otro idioma algunos neologismos conviviendo con palabras inglesas. El espectador percibe palabras en inglés, pero en otro ámbito de constitución de sentido y por el contexto tiene que retraducir lo que los personajes están diciendo. Aquí lo que cambia es el uso de las palabras, no su significante, sino su forma de uso, instancia que Tom Stoppard recupera en estos diálogos entre los personajes, quienes hacen un uso diferenciado de las palabras. Es un proceso que implica repetición, asimilación y uso, un juego de lenguaje. Otro aspecto interesante es que la obra da pistas equívocas para el acercamiento de este nuevo idioma. Hay un personaje que se une a los primeros, Easy, quien habla inglés y establece una relación equívoca cuando Doc dice plank. Plank significa tablón en inglés. Y le arrojan un tablón. Cree junto al público que plank significa para el idioma Doc también tablón. Esta situación se repite 3 veces en que el significante plank parece establecer la misma referencia que el inglés habitual. Sin embargo, el equívoco aparece cuando se dice por 4ª vez plank, y esta vez la referencia es un bloque, es decir, y se queda desconcertado ante esta nueva relación entre palabra y objeto. Hay una nueva lógica que se ha utilizado y que también implica que se desvanezca, si se quiere, la lógica anterior. Por otra parte, la traducción entonces sería algo similar a recibido, la traducción de Planck en ese contexto y en ese cuarto uso justamente de el cuarto uso que se hace de esa palabra en esa escena. Y el sentido, decía, podía llegar a ser recibido, lo cual inserta perfectamente en la lógica de diálogos de estos personajes. Es decir, las 3 primeras veces que se dice Planck, le entregan justamente un tablón. Pero la lectura que está haciendo Easy es justamente esa lectura más fácil con respecto, o más evidente con respecto al inglés, cuando en realidad lo que quiere decir el otro personaje es otra cosa, que es que ha recibido el objeto que le han enviado. De a poco, entonces,
los personajes, y también podríamos hasta pensar en los espectadores, entran en la lógica que la propia obra nos está ofreciendo. Y empiezan a comprender y descifrar, es decir, a traducir algunos de los parlamentos dichos en este idioma doc. Al final los espectadores entran en el código y comienzan a comprender los parlamentos, aunque sea parcialmente. Y por deducción de sentido, cada palabra enunciada comienza también a tener un sentido particular. Los 4 personajes armaron una escenografía en segundo grado. Se va a hacer una entrega de premios luego de representar Hamlet, que va a ser una versión abreviada justamente en inglés. Vemos de este modo una nueva traslación de un espacio de representación a otro. No solamente vamos a encontrar traducción de palabras, traducción o traslados de relaciones entre significante, significado y objeto, sino también una traslación que es un Hamlet inserto en otra obra, lo cual implica una transformación y una resignificación, pero también y sobre todo una apropiación. La otra obra, Cahoot's Macbeth, como ya señalamos, remite a una situación política relacionada con el dramaturgo checo Pavel Kohout. Así nos cuenta justamente también en la introducción que escribe Tom Stoppard para esta pieza. Traduzco. Un año después, Kohout me escribió. Como sabe, a muchos checos dedicados al teatro no se les permitió trabajar en las salas durante los últimos años. Como uno de ellos, que no pueden vivir sin el teatro, busqué la posibilidad de hacer teatro a pesar de las circunstancias. Ahora me alegra decirle que en unos días, después de 8 semanas de ensayos, se inaugurará un Living Room Theater con nada más y nada menos que Macbeth. Fin de la cita. Y justamente la pieza de Stoppard trata de esta situación que cuenta Kohout. En ambas obras, una pieza de Shakespeare está reducida por un límite de tiempo y espacio y de palabras, y de allí justamente los usos del lenguaje se irán contaminando unos con otros. Entrando ya en Cahoot Macbeth, el inicio, como en la obra de Shakespeare, nos muestra la escena de las brujas con truenos y relámpagos. La acción, cito, la acción se desarrolla en el salón de un departamento. Truenos y relámpagos, 3 brujas con muy poca luz. El comienzo, con las palabras de las brujas, nos lleva a una brevísima versión de Macbeth, en el espacio limitado del interior de una casa. Las palabras de las brujas revelan un nuevo traslado de la tragedia de Shakespeare, de la tragedia de Shakespeare a la pieza de Living Theater o el traslado del escenario, si se quiere, al living de una casa. Para el espectador lector es evidente la apropiación. Los parlamentos son de una puesta en escena reducida de Macbeth, es decir, que son fragmentos que están dando una estructura a la pieza en la obra de Tom Stoppard. Es decir, tenemos una representación en segundo grado nuevamente y esta representación en segundo grado es la que da el marco al primer grado de representación. Y aquí justamente lo que se va a producir, un entrecruzamiento entre textualidades y registros. La obra de Shakespeare, que está siendo representada en el salón, es interrumpida durante la representación del segundo acto por la aparición de un inspector de policía. Y esto, evidentemente, va a comenzar a haber malentendidos porque se van a entremezclar el texto de William Shakespeare con el texto de primer grado de representación con el espacio justamente de lo real. Y cito también un fragmento de Doc's Hamlet para que se vea justamente este entrecruzamiento de registros lingüísticos. Dice Macbeth, despierta Duncan con tus golpes,
golpes agudos. Ojalá pudieras. Se van. Continúan los golpes fuera del escenario. Una puerta fuera del escenario se abre y se cierra. La puerta del salón se abre y el inspector entra en una habitación vacía. Parece sorprendido de encontrarse donde está, con un sarcástico tono de cortesía. Dice el inspector: «Oh, lo siento, ¿es este el Teatro Nacional?». Una mujer, la anfitriona, se acerca ante el público y dice: «No». Bien, acá fíjense que lo que se está poniendo en escena no solamente es la pieza, sino están los 3 golpes de los cuales habló Thomas de Quincey en su famoso ensayo sobre Macbeth, los 3 golpes en la puerta, y también implica justamente un entrecruzamiento de registros entre el personaje Macbeth, entre el espectador, que estaría en el mismo nivel de percepción de Macbeth que el inspector, y justamente la anfitriona. Entonces, desde esta interrupción que hace el inspector, los parlamentos de los personajes comienzan a entrelazarse, explicitando límites borrosos entre la representación dramática y lo real de la situación. Ante las preguntas del inspector de policía, las respuestas que van a estar en boca de Macbeth son los parlamentos mismos de la obra de Shakespeare. Y justamente comienza también a entrelazarse el inglés del siglo XVII, de principios del siglo XVII, y el inglés del siglo XX. Y por otra parte, evidentemente, este juego de intercambio de registros, entrelazamiento de distintos ingleses, digamos, en tanto idiomas, etcétera, también tiene su parte política. ¿Por qué? Porque está colocando al personaje que representa la ley y la censura, que es ese inspector, en el marco mismo de lo que es una representación dramática. Es decir, que tenemos otro traslado que en este caso va a implicar una constancia política en el teatro de Tom Stoppard. Más adelante, en esta obra, aparece nuevamente Easy, es decir, el personaje que había aparecido en Doc's Hamlet. Y acuérdense que Easy era el personaje que intentaba comprender y ver cómo funcionaba el idioma Doc en la pieza anterior. En esta pieza, en Cahoot's Macbeth, ya habla fluidamente el idioma Doc, razón por la cual, al hablarlo fluidamente, nadie lo entiende, porque no está utilizando justamente el inglés oficial. Y más adelante, por azar, este personaje va a transformarse, es decir, Easy va a transformarse en el banco de esta representación casera de Macbeth. Y va a suceder de manera azarosa, ya que va a entrar Easy por la ventana, que es el momento en que Banco también debería haber entrado, Banco como personaje, por esa ventana. Entonces, nuevamente vamos a encontrarnos límites borrosos en los niveles de representación y que van a permitir, shakespeariana, a otros registros semánticos. En la obra de Stoppard nos encontramos un Macbeth atravesado por los conflictos políticos del siglo XX, por el humor, por el idioma Doc, etc. Cuando decimos por el idioma Doc, evidentemente, acuérdense lo que señalaba Stoppard, que fue la primera referencia a estas dos obras, que una obra no puede existir sin la otra, por este tipo de referencias cruzadas que están manifestando. Este movimiento de traslación es también un modo de resignificación que se produce por la labilidad manifiesta de la obra shakespeariana o por cómo justamente le permite reescribirlo al propio Tom Stoppard. El inspector, entonces,
luego de verse envuelto justamente en esta representación casera, entre comillas casera, de Macbeth, intenta comenzar a comprender el idioma que habla Easy, que es el idioma Dog. Y acá es cuando aparece justamente este idioma como incomprensible para otros personajes. Es decir, estos personajes nuevos evidentemente no pudieron todavía entrar en la lógica de estos juegos lingüísticos que nos propone justamente Tom Stoppard. Traduzco este fragmento. Easy dice, inútil, idiota, lo cual significa buenas tardes, señor. El inspector repite, ¿quién eres tú, cara de cerdo? El inspector lo agarra, Easy grita y mira su reloj. Easy dice, Poxy Queen, que en realidad significa las 20 pasadas. Hay relojes de mazapán, que en realidad significan míralo. El inspector pregunta que, evidentemente, el inspector, como ese personaje que se incorpora en estos circuitos, no entiende absolutamente nada del idioma Dog que está hablando justamente Easy. Y la anfitriona justamente dice, he doesn't understand you. No te entiende. ¿Cuál es el idioma que está hablando? Pregunta el inspector. Y la anfitriona dice, por el momento no estamos seguros de si se trata de un idioma o de una afección clínica. Entonces, nuevamente, la barrera idiomática que nos está proponiendo Stoppard y la presencia de una traducción al inglés está marcando justamente esa fragilidad del sentido y esa arbitrariedad de la relación entre palabra, referencia y cosa. Para este entonces, es decir, ya después de haber visto Dot Hamlet y haber pasado por una parte de Cajut Macbeth, el espectador está más familiarizado con la situación y comprende de manera más directa, si se quiere, algunas de las palabras que está pronunciando Easy. Y sabe, sin duda, que el modo en que está funcionando justamente estos juegos de traductibilidad del idioma inglés dentro del propio idioma inglés, o en términos de las obras de idioma Dog al inglés tradicional. En estas obras, voy a dejar de compartir la pantalla, así. En estas obras podríamos pensar entonces una serie de maneras de representar los conflictos dramáticos. Por un lado, la traslación de algunos conceptos tomados de la filosofía de Wittgenstein, y el otro, la puesta en escena del problema de la relación palabra-objeto, que remite también a un problema de traducción. Y también reflexionar sobre los significantes en el momento mismo de la comunicación. Se traduce también para comunicar. Y no podemos dejar de lado, justamente en esta misma idea de comunicación, el perfil político de estas piezas con respecto a la censura y a las necesidades de decir de otro modo para poder evadir justamente la censura impuesta. Stoppard enfatiza estas problemáticas a través del juego con el sentido de las palabras y lo hace a través de los usos del idioma Dog, del inglés isabelino y del inglés del lector espectador. De allí que podamos sospechar que la traducción no es solo la que aparece en el texto entre corchetes en la edición impresa, sino también la que se produce por el uso y la referencia visual en la puesta en escena. La entrada de Easy en la primera pieza y del inspector en la segunda ponen en tensión ese uso del lenguaje en tanto alteridades con respecto a esos mismos usos del lenguaje. Dice Anthony Jenkins al referirse a Cahoots Macbeth, la figura clave en todo esto es el inspector. Su llegada al apartamento se asemeja a la de Easy en la escuela en la primera parte.
ya que ambos se enfrentan a un lenguaje, el lenguaje Doc y el lenguaje Shakespeare, que se dan cuenta, tiene un significado oculto. Fíjense, este comentario de Jenkins creo que es interesante porque está poniendo como lenguaje secreto no solamente el idioma Doc, esa nueva forma de utilizar el inglés, sino también la misma obra de William Shakespeare dentro de lo que es el contexto político que quiere recalcar justamente Tom Stoppard, dedicando esta obra a Pavel Kahoot. Siempre una palabra se resignifica en el contexto. Y Stoppard lleva esta premisa a tal extremo que también nos va a llevar a pensar durante la lectura o la puesta en el proceso mismo de traslación o de traducción para ir conformando un sentido. Y para ir ya cerrando, quería decir que en este mismo acto de trastrocamiento del lenguaje en el uso, y el que proyecta una traducción plausible en el momento de la acción. Es decir, en el mismo momento que se está produciendo el uso de la palabra en estas obras, inmediatamente y simultáneamente se produce un tipo de traducción. Y acá Stoppard está justamente enfatizando ese mismo acontecimiento sobre el escenario. No solamente es una traducción, una traslación del texto al escenario, sino también dentro de la misma obra se está poniendo en evidencia, los problemas mismos del lenguaje en tanto traducibilidad y en tanto inteligibilidad. Los personajes entonces interpretan aquellas palabras que están fuera de su sistema e intentan unir palabra y acción para encontrar un sentido a lo que perciben. Del mismo modo que Macbeth interpreta erróneamente las profecías finales de las tres brujas, aquel significado oculto que el personaje shakespeariano no comprende es quizá el mismo que nosotros intentamos comprender desde el inicio de Doc's Hamlet. Desde una perspectiva más cercana, la ironía y a cierto humor, Tom Stoppard confirmaría quizá que todo acto de interpretación no es más que una continua traducción parcial de aquello que logramos ver y escuchar sobre un escenario. Es decir, lo que está haciendo Tom Stoppard es retomar incluso no solamente la teoría del lenguaje de Wittgenstein, sino también los malentendidos que producen el desenlace trágico en Macbeth, por ejemplo, en Romeo y Julieta, pero enmarcándonos en Macbeth, que es la obra que utiliza justamente Stoppard, evidentemente Macbeth no sabe interpretar ese lenguaje oculto de las brujas. No es el bosque que avanza, sino es la tropa camuflada que está avanzando sobre su propio territorio. Entonces, esa mala interpretación de Macbeth es la misma que, o por lo menos es un sistema similar de malinterpretaciones que se producen en la pieza de Stoppard y que funcionan también como un motor de lo que es la representación teatral. Muchísimas gracias y espero haber sido claro porque es bastante complejo poder explicar justamente estos juegos de palabras. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Antes de seguir, quiero disculparme con Lucas y con todos ustedes también porque tuve un problema, un inconveniente en el papel que me faltó la última parte, como bien mencionaba Lucas, sobre el tema de su conferencia en el título. El título es Tom Stoppard, del traslado del sentido a la traducción imaginaria. Esa es la partecita que faltaba. Bueno, la verdad que muy interesante la conferencia, es muy rico el contenido. Estábamos viendo acá el tema de los comentarios. Bueno, la mayoría al principio son saludos. Al final, bueno, Jimena Trombeta dice, gracias Lucas por la espléndida conferencia. Gracias, Jimena. Susana dice, muy interesante tu conferencia. Lucas, muchas gracias. Acá preguntan si se van a compartir, Orlando pregunta si se van a compartir los escritos. Vanessa menciona que, bueno, excelente, Lucas, como siempre, muchas gracias y felicitaciones. Gracias, Vanessa. No sé si
si tienen algún tipo de, si Lucas, vos tenés algún tipo de contacto para con las personas que nos están siguiendo en este momento, si quieres dejar algún contacto acá en el chat y lo podemos pasar. Mi mail es muy fácil, es mi nombre y apellidos, todo en minúscula, Gmail, si me quieren escribir y demás. Hay una versión muy parecida, no exactamente igual a esto que leí, en la revista, como decía recién, en la revista Telón de Fondo, en un dossier sobre teatro y traducción, que estuve trabajando también, como expliqué al comienzo, y ahí pueden encontrar, no esto pero sí hay varios puntos en común, si se quiere, con esto que acabo de leer. Perfecto. Bueno, ahí desde el Congreso están posteando justamente tu correo, así ya lo tienen agendado. Buenísimo. Cualquier duda o consulta se van a estar comunicando con vos. Decirles también a quienes nos están siguiendo, si tienen alguna consulta puntual para Lucas, que la hagan en los comentarios, cosa de que nosotros lo leamos y bueno, Lucas tenga la oportunidad de responderlas. Hay un aspecto, yo hablo mientras. Sí, sí. Hay un aspecto que es interesante, que obviamente también por cuestiones de tiempo uno no puede. La obra de Tom Stoppard es genial. Si no la leyeron, es interesantísimo que la lean. Acá hay una especialista que escribió un libro sobre Tom Stoppard, que es Marinés Castanino, que también está en la cátedra, trabajamos juntos, que tiene un libro en Atuel sobre Stoppard. Y bueno, decía justamente uno de los aspectos, pero tampoco se puede tomar todo, es la cuestión del humor. Porque Tom Stoppard está recreando muchas veces en tono humorístico, está reescribiendo, se está apropiando de tragedias shakespearianas, ese traspaso de lo trágico a lo grotesco tan evidente y tan remanido como pasaje de la tragedia al teatro contemporáneo, al teatro de la mitad del siglo XX, tal como decía Jan Cott y tantos otros. En Stoppard es muy claro ese tipo de apropiaciones y es muy inteligente, porque es muy difícil hacerlo bien esto. Y Stoppard creo que es un autor muy lúcido en el modo de recrear y reconstruir justamente sus relaciones con sus hipotextos, en este caso en particular con el teatro de Shakespeare, pero podemos encontrar muchísimas referencias desde la ciencia, desde los discursos de la teoría del caos, a las artes plásticas, a la historia misma del teatro inglés, ¿no? Entonces hay todo un corpus de referencias interesantes de las cuales él se apropia y arma otro, como pudimos ver, traduce hacia su propio lenguaje esas intertextualidades. Bien, buenísimo. Bueno, acá justamente estaban preguntando sobre el dossier y comparten el texto de Lucas, que está en las revistas científicas, ahí para quienes quieran acceder también. Gracias. Bueno, también la verdad que Gracias, Viviana. Una repercusión enorme el tema de la conferencia de Lucas. El contenido, como había dicho, era muy interesante. Hay muchas felicitaciones. La verdad que es una temática que el tema del traslado del sentido en esto de la traducción imaginaria, de cómo habíamos visto lo que nos mostrabas, Lucas, con el tema de las traducciones, también es como muy interesante ver ese proceso que se hace en la obra, justamente cuando yo veía ahí lo que mencionabas desde el mismo idioma, la significación en el mismo idioma, cómo va jugando con eso y cómo se va dando ese sentido en el traslado de la significación. La verdad que desde mi punto de vista, ya me pongo al lado del otro lado del público, y la verdad que me resultó bastante interesante porque no me había percatado de esos juegos en el lenguaje también, y me llamó la atención. Yo desconocía esto de la implicancia de Wittgenstein también en estos juegos del lenguaje, y bastante bueno, o sea, muy bueno, a mí me gustó mucho. No, esto que está señalando del lenguaje como uso, porque el lenguaje comienza Claro. a funcionar.
a tener un funcionamiento de establecer la relación entre palabra y cosa en el uso constante, y uno como espectador también comienza a participar de eso a través justamente de la representación. Por eso había comenzado justamente con esa referencia a la necesaria complicidad del espectador que aparecía en el teatro isabelino, donde el escenario vacío, el actor decía soy tal personaje y era tal personaje, y decía acá hay un río y el espectador veía un río. Acá también necesitamos esa complicidad para ver este nuevo funcionamiento de este inglés o este idioma doc, y es cuando justamente uno como espectador entra en esa nueva lógica lingüística que nos está proponiendo justamente la obra de Tom Stoppard. Ahí, sí, justamente a eso apuntaba, y la verdad que es fascinante, es fascinante verlo plasmado de esta manera también. Y es muy divertido. Bueno, sí, y muy divertido también porque es volver y volver a leer y retener y representar al mismo momento, y es como que nos pone a prueba también, está muy bueno eso. Es un muy lindo juego de entretenimiento también, el hecho de que se vayan dando así las cosas. Quería hacerle una consulta a la parte técnica, si es que va a ingresar el doctor Herrera o... ahí está. Hola, Arturo. Hola, Lucas. No podía escribir en el canal, no sé por qué, entonces le pedí a Ezequiel si podía entrar, aunque sea al final, para agradecerte la conferencia, por supuesto, a Paula también por haber presentado y coordinado, y también para responder una de las preguntas que hicieron en el chat de si se va a conseguir luego, si se van a publicar los trabajos. Puedo adelantarles que sí, se van a publicar las conferencias muy especialmente, y también las ponencias, por supuesto, ¿no? Pero va a haber un tiempito para eso. Así que no podía escribir, entonces quería entrar para agradecerte, para saludarte y para decir eso también. Gracias, Arturo. Bueno. Bueno, no sé, Lucas, si vos querés decir algo más, como para ir cerrando, porque la verdad que más comentarios hasta el momento no hemos tenido, y recalco también el tema de las felicitaciones, el peso que ha tenido tu conferencia ha sido muy bien receptado, y bueno, no sé, te cedo unas palabras también para cerrar, si quieres decir algo más. No, agradecerles por, todo el esfuerzo. Esperemos que el próximo, como decía al comienzo, el próximo ATEACOM nos podamos ver sin pantallas de por medio. Y les agradezco a todos también por escuchar. Agradezco las felicitaciones de Jimena, de Vanessa. Y bueno, lean si pueden Tom Stoppard o vayan al teatro a verlo, porque es realmente genial y es muy divertido como para, digamos, es un divertimento lúcido que no solamente uno se divierte, sino también lo lleva a pensar en muchas cuestiones y en muchos aspectos, no solamente del teatro en sí, sino también cuestiones del lenguaje, cuestiones de la representación, etc. Y vuelvo a recomendar, que es algo que uno tiene más a mano, el libro de María Inés Castanino sobre la obra de Tom Stoppard. Ahora no me acuerdo el subtítulo, pero lo publicó Atuel. Bueno, es una especie de chivo para una amiga también. Perfecto. El libro de María Inés sobre Stoppard, que es realmente bueno y le puede dar un panorama del significado importante que tiene el teatro de Stoppard, no solamente para el teatro inglés, sino para el teatro de otras latitudes, ¿no? Y bueno, gracias a todos. Muchas gracias, Lucas. Me sumo acá desde la coordinación, simplemente para dar un aviso, y además de agradecerte muchísimo a Lucas y a Paula, ambos, muchísimas gracias. Bueno, el aviso lo voy a poner ahora en el banner, simplemente para avisarles que la conferencia que seguía el día de hoy del doctor Jorge Dubati, que estaba programada para este horario, fue postergada, reprogramada para el día de mañana. Es posteriormente a la conferencia del doctor Prico, que arrancaba a 11:30,
y a las 12:30 va a estar la conferencia del doctor Dubati. Así que entraba nomás para dejar ese aviso, que ahora pongo en los comentarios más detallado, que acá queda un poco cortado. Ahora lo vamos a poner mejor en los comentarios. Así que muchísimas gracias y bueno, el congreso sigue el día de mañana entonces. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chao, hasta luego.